pasado hablamos de la importancia de oír la palabra de Dios para que tengamos capacidad después de poder ver lo de Dios. No solamente oír, sino que oyendo nuestros ojos se abren a Dios. Este mensaje de hoy es un mensaje, lo vas a ver, muy especial, diferente a lo que hemos compartido en este tiempo, porque llegó a mí un rema en estos días orando. Hace como 3 o 4 semanas estábamos orando en la mañana y el Señor puso en mi corazón algo muy importante y guardé una pequeña nota muy sencilla y entonces a partir de ahí pues estaba esperando el momento para poderlo compartir. Vamos al Éxodo capítulo 16, porque vamos a leer un pasaje que tiene que ver con la previsión o la provisión o el regalo de Dios proveyendo a su pueblo una cosita que se llamaba maná, el maná. Algo que el hombre le puso por nombre maná porque no tenía nombre. Y el pueblo hebreo le puso maná, que significa regalo, que significa pues un don que se da. Entonces, el pueblo llevaba un mes que había salido de Egipto y ya se había quejado 3 veces. En un mes ya había murmurado contra Dios y contra Moisés. Solamente en un mes. Si miras el capítulo en Éxodo 14 ya hay una queja, en Éxodo 15 hay otra queja y en Éxodo 16 hay otra queja. En un mes ya se habían quejado. Esto nos suena, ¿verdad? Qué rápidos somos para quejarnos de las cosas. Está ligado a nosotros, porque el hombre siempre grita necesidad. Esta frase llegó a mi vida hace muchos años, cuando Dios, hablándonos de la provisión, nos dijo qué importante es administrar bien la necesidad en el corazón del hombre, porque la necesidad siempre es gritada. Cuando la gente tiene necesidad, grita. Y en medio de eso murmura y intenta suplirla como sea y a cualquier precio. Murmurar se convierte en la salida que Dios tiene que usar aquí para que el pueblo fuera suplido. Mire, Éxodo 16, versículo 11 y 12. Tristes palabras. Y Jehová habló a Moisés y le dijo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Tú puedes pensar que Dios no te escucha cuando te quejas, pero nos está escuchando siempre cuando nos quejamos. Háblales y diles así: al caer la tarde comeréis carne y por la noche os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Nada es más deshonroso para Dios que la manifestación de la queja y la murmuración para aquellos que le pertenecen. No hay nada más terrible que escuchar la murmuración de un hijo quejándose de un padre. No hay nada más duro para una madre que un hijo se queje de ella. No hay nada más difícil para Dios y más deshonroso que una creación suya que le pertenece se queje de Dios. Esto es lo que ellos hicieron. Venían de Egipto, de 400 años de esclavitud, y apenas en un mes ya se están quejando de aquel que los había liberado. Murmurar es un pecado que amarga la misericordia. Un pecado que siembra miseria en medio de tanta gracia y misericordia de Dios. Israel está en misericordia porque ha salido de esclavitud y en medio de la misericordia están murmurando. Y cuando los hombres murmuran en días de misericordia, añaden miseria y amargura a la misericordia de Dios. Israel cambió la oración por la murmuración. Si tienen un problema, lo que tienen que hacer es orar a Dios. Pero en vez de orar a Dios, usaron la lengua, la boca, en vez de para orar a Dios, para murmurar contra Dios. El maná era la provisión de Dios para el pueblo y Dios lo tenía ideado,
porque aquí el pueblo no sabía que iba a estar 40 años en el desierto, pero Dios sí lo sabía. Y entonces él tuvo que idear una forma para que el pueblo subsistiese. ¿Por qué? Porque los alimentos que habían traído y habían sacado de Egipto se les estaba acabando. Ellos pensaban que iban a pasar el desierto en un mes y tardaron 3 meses hasta llegar a Sinaí y después de ahí 40 años dando vueltas. Por eso lo más duro de esto es que Dios sabía perfectamente lo que iba a hacer y cómo los iba a suplir, pero el maná no llegó como producto de que un pueblo oró, sino como producto de que un pueblo murmuró. Te quiero explicar algo muy importante. Dios va a hacer cosas, murmures o ores, pero es mejor que las cosas que se hacen tengan que ver con el producto de la oración y no de la murmuración. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Dios tenía el plan de darles el maná, pero el maná no llegó como producto de la oración, sino como producto de la murmuración. Y eso ofende a Dios. Éxodo 16 es la historia de Dios proveyendo a su pueblo con maná. Quizás piensas que hoy voy a hablar de murmuración. No, solamente es la introducción para que veas en qué contexto Dios dio el maná. No en tiempo de gente que está agradecida orando y clamando a Dios, sino en tiempo de murmuración. A veces tú sientes que Dios te bendice y tú piensas que te bendice porque te portas muy bien. No, a veces Dios te bendice porque es su plan, pero no porque te portes muy bien, sino porque es su plan bendecirte, porque tiene algo contigo, porque desea hacer algo. Las bendiciones más grandes que vio Israel las dio en los 40 años de desierto, los milagros más asombrosos, porque cada día había un milagro, se llamaba maná. Cada día un milagro. Sostener a más de 2 millones de personas con pan durante 40 años fue un asombroso milagro. Pues aún viendo tantos milagros, el pueblo no dejó de murmurar. La primera cosa que quiero que leas es conmigo qué fue lo que Dios les dio. Porque el maná no solamente vino para proveer, sino el maná vino con instrucciones. Dilo en tu corazón, Señor, dile, Señor, la provisión del cielo viene con instrucciones. La gente cree que esto es cuestión de orar y que Dios te da lo que tú le pides. No. Cuando Dios da algo, viene con instrucciones. A ti te dan una medicina que puede ser que te va a ayudar con tu situación o tu enfermedad, pero la medicina viene ¿con qué? Con instrucciones. Éxodo 16, 14. Cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés dijo, este es el pan que Jehová os dará para comer. La primera cosa del maná es el desconocimiento. Ellos no sabían lo que era, ni entendían. No comprendieron lo que era el maná, ni supieron qué era eso que estaba ahí en el campo. El maná fue una provisión nueva y extraña, tan extraña que tenía reglas y principios muy extraños y muy raros. Ahora los vamos a ver. Qué extraños son las reglas del maná. Pero lo más extraño no fue que ellos desconocían el maná, sino que desconocían al Dios del maná. Porque el maná no vino solamente a proveer, sino el maná vino a enseñarles quién era Dios en medio de ellos. Cuando Dios provee a alguien, no solamente es para que sepamos qué ha sido Dios, sino para que a través de su provisión sepamos quién es Dios y cómo Dios actúa. Por tanto, Israel empezó a ser una nación con un Dios cuando salió de Egipto y vivió en el desierto. Mientras tanto, en Egipto eran una familia que se habían hecho grandes y estaban esclavos. El día que salieron de Egipto, Dios empezó a tratarlos como nación
y como un Dios para la nación. Por eso es que tú luego ves en Sinaí que Dios le dice, por tú sois un pueblo, una nación santa, como yo soy santo. Les habló como nación. Por tanto, Dios no quería solamente que ellos fuesen un pueblo que necesitaban ser suplidos sin entender primeramente quién es Dios, cómo son sus principios, cómo Él actúa, cómo Él habla. Cuando tú eres capaz de saber quién es Dios y cómo actúa, no vas a hacer cosas extrañas. Miren, hay momentos donde somos tentados a hacer cosas raras y extrañas que ofenden a Dios. Pero cuando conoces a Dios, tú sabes que hay cosas que no puedes hacer. Aunque puedan ser buenas, aunque te puedan sacar un beneficio, aunque te puedan ayudar por aquí, hay cosas que tú no puedes hacer. Yo encontré estas semanas personas que me consultaron sobre cosas. ¿Usted cree, pastor, esto? ¿Usted cree esto? ¿Usted cree esto? Hubo varias personas que me preguntaron sobre cosas y digo, bueno, es que hay cosas que no hay que preguntarlas. No se puede mentir o engañar. Eso no es principio de Dios. Por mucho que tengas muy buena intención, tú no puedes engañar. Ay, Señor, es que me encontré un billete falso. ¿Qué hago? ¿Lo llevo o lo tiro? No hay que preguntar. Si tú lo entregas y lo llevas, sigues haciendo el círculo. Entonces hay cosas que no tienen que ser preguntadas, son claras en los principios de Dios. Eso es lo que Israel necesitaba, encontrarse con un Dios que no conocía. Por eso cuando vieron el maná, vieron algo, pero no sabían, porque el maná es algo más que un alimento. El maná es un milagro que tenían que ver. Miren, el maná del cielo se llama Jesucristo, y Jesucristo fue desconocido para su pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron porque no lo conocieron. Aquí es igual, el maná viene y no saben lo que es, porque tienen un desconocimiento de Dios. El maná es algo más que alimento y comida. El maná es un milagro. Es una poderosa herramienta que Dios usó para enseñarle a los hombres quién era Dios. Es una herramienta que Dios usó para que el pueblo supiese que la porción del pueblo era Dios y que su porción estaba en Dios. ¿Cómo se puede subsistir 40 años sin trabajar 2 millones de personas? Si no trabajaban en nada, si no hacían nada. Cuidaban apenas un poquito de rebaño y poco más. No había mucho más que podían hacer. Dar vueltas y dar vueltas. Jehová Dios fue su porción. El maná es una prueba para que ellos aprendiesen a obedecer y a seguir instrucciones. Mire el versículo 4 lo que dice. Y Dios le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, o sea, el maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, que el maná no era solo un alimento, era la manera en la que Dios podía ver si el pueblo le obedecía y sabía, le conocía y seguía sus instrucciones. Vamos a aprender mucho hoy de algunas cosas que nos van a hacer ver qué poco conocemos a Dios. Por eso a veces Dios tiene que usar algunos elementos para que lo podamos conocer. El maná fue un instrumento que Dios usó para probar el corazón de los hombres. Porque cuando tú no tienes trabajo y te desesperas, cuando tú no tienes dónde acudir y te desesperas, tienes que aprender a depender de Dios. Pero si eso no lo vives, tú puedes decir toda la vida, ay, sí, yo confío en Dios, con un sueldo de 5.000 euros todos los meses. ¿A que sí? ¿A que se confía bien en Dios así? ¿Usted qué cree? ¿Se confía bien en Dios cuando tú tienes un sueldo fijo? ¿Se confía bien en Dios cuando tú tienes un trabajo que sabes que no te van a echar? Pues bueno, sí, se puede confiar, pero no es lo mismo confiar con 10 millones de euros en el banco que con 10 céntimos. ¿A que no se confía igual? Entonces, el pueblo tenía que aprender ¿a qué? A confiar en Dios. La asignatura de la dependencia de Dios, todo cristiano tiene que aprobarla. Y hasta que no se aprueba, vas a tener que ir a septiembre año tras año. Y hasta que tú no aprendes a depender de Dios, vas a ir a septiembre año tras año.
Vas a suspender en junio, pero en septiembre te toca repetir el curso. Y el curso del cristiano que no sabe depender de Dios es una repetición constante de vida. Yo quiero decirte que usted como yo sabemos perfectamente que hay días que estamos profundamente confiados en que Dios hará las cosas, pero hay días donde nos cuesta confiar en Dios. Salimos rápido, nos ponemos nerviosos ante las circunstancias. El maná es una dispensación de Dios que usa ese elemento para que todos aprendamos. Qué curioso que el maná tenía una medida para cada uno y era la misma medida. Un gomer, ahora sabéis lo que es eso. Un gomer era la medida para un padre, una madre, un hijo, un anciano, un pequeño, un alto, un bajo. Era la misma medida para todos. Conforme cuántos eran los miembros de tu familia, era un gomer por cada uno de ellos. Así es que eso es la dispensación de que Dios quiere que todos aprendamos a depender de Él. Todos aprendamos a eso. El maná es el viaje que Dios usó para bendecirlos en días de desierto. Si esta lección de este día somos capaces de aprenderla, vamos a pasar unos años sólidos y fuertes. Pero como no la aprendamos, los días que vienen van a ser muy malos. Yo no hago más que advertírselo a ustedes. Yo ya les dije hace mucho tiempo que esto no había terminado. La gente pensaba que tenía que ver con vacunas. No, no tiene que ver con vacunas. La gente cree que hoy ya, como se levantó el confinamiento, ya vamos a ser libres. No, lo que vamos a meternos es un problema muy gordo de aquí a 2 meses. Y volveremos a ver cifras de alturas de muertos y otra vez gente contagiada y otra vez las medidas drásticas. ¿Por qué? Porque somos desbocados, porque no sabemos, porque no aprendemos. Porque en la balanza de la economía y la sanidad o la salud ahora está primando la economía. Entonces no importa que muera gente, es que hay que ganar dinero. Entonces es así. No importa si la gente se contagia en un estadio de fútbol, porque van 30.000 personas. Lo importante es que los clubes de fútbol le puedan pagar a sus jugadores 30 millones de euros al año. Entonces no importa si se contagian, es que hay que pagar a los jugadores. Esa es la hipocresía de este siglo. Si aprendemos un poquito de esta lección, puede ser que podamos salir victoriosos de este desierto que vamos a atravesar. Qué catastrofista eres, ¿verdad? Intento ser realista en conforme a lo que creo de Dios. La primera cosa es que Israel desconocía quién era Dios. Diga conmigo, para conocer a un Dios de provisión, hay que conocer a Dios. No se trata de que Dios te provea, se trata de que conozcas al Dios que te provee. Cuando conoces al Dios que te proveerá siempre, porque conoces que Él siempre acaba siendo fiel. Pero cuando no conoces a Dios, la provisión se te hace un problema muy gordo en tu vida personal. Éxodo 16. Entonces Jehová mandó y dijo, recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos, conforme a las familias. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Qué medida exacta, oye. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Poderoso eso. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, olió mal, y se enojó contra ellos Moisés. Dijo, pero ¿no os he dicho que no almacenéis? La primera cosa y la primera instrucción que tiene el maná es que hay que recogerlo. El maná no llegaba por ascensor a tu casa. El maná no llegaba como un paquete que te mandaba Seur todas las mañanas. El maná nunca llegaba por la ventana porque el de correos te lo tiraba. El maná no te lo traía Uber. El maná no te lo traía un dispensador. El maná había que recogerlo. Y eso es muy importante. Porque Dios le da al hombre lo que a veces no puede obtener.
pero es necesario que el hombre lo recoja para no perecer. Dios te va a dar lo que necesitas, pero va a rogar y te va a pedir que tú hagas tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. El hombre es un colaborador de Dios. Por tanto, la primera enseñanza que tenemos sobre el maná es que no basta con que Dios te provea. Tú tienes que colaborar con Dios. Recibir, recoger, recibir cosas sin que tú las recojas, sin que tú trabajes, crea adictos. Estos días hablando con el Banco Alimento Cruz Roja, me dijeron el otro día, dicen, nuestra institución Banco Alimentos, en este año, en esta nueva fase de alimentos, hemos cortado a más de 1.500 familias en la ciudad de Albacete. Y yo digo, ¿pero no dicen que están las colas del hambre? No, hay colas de adictos. Eso es lo que hay, colas de adictos. Se ha hecho una adicción recibir sin recoger. Es una adicción. Yo siempre lo he dicho, lo gratis gusta. Aunque no lo necesites, como es gratis, bueno, dámelo. Total, si luego no me lo como, lo tiro, pero dámelo. Las mismas instituciones se han dado cuenta que dar sin que el hombre sea capaz de hacer nada crea muchos adictos. Pero amado, si nosotros somos bendecidos, y hay un esfuerzo, Dios va a proveer. Así que la bendición también viene con la palabra recoger. Tú vas a ser provisto, pero tú vas a tener que pagar un precio. Recoger es cosechar lo que Dios sembró. Recoger es cosechar aquello que Dios ya estableció. Dios ha sembrado para ti, para tu mañana, pero tienes que ir a recogerlo. El maná en el suelo no sirve. El maná es la espiga que tienes que recoger cada mañana. ¿Qué decimos cada mañana cuando oramos en las mañanas? El pan nuestro de cada día, dánoslo tú hoy. Tú oras para que Dios te provea el pan, pero tú sales cada mañana a recoger el pan que Él te ha provisto. Tú no te quedas en tu casa durmiendo. Tú no te quedas en tu casa empanado. Ni te quedas bajo el aspecto solamente de esperar que te den lo que necesitas. Una de las cosas que a mí me ha producido más dolor en medio de todos estos años repartiendo comida es, lo primero, la injusticia. Porque yo he visto gente que realmente no lo necesitaba. Pero por papeles no trabajaba, pero trabajaba por debajo de la manga todo lo que quería. Y eso a mí me producía mucha injusticia, mucho dolor. Y la segunda cosa es que si tú recibes algo, tienes que aprender también a dar algo. Y por eso invitamos a las personas que vinieran a ayudarnos a recoger, a descargar, a hacer. Porque es fácil venir con un carro de la compra. Es más difícil venir con tus manos primero, descargar, hacer, ayudar, servir a otros. Por eso hay personas que incluso conocieron a Dios así, invitándolas a que vinieran a ayudarnos y a servir a otros, aunque ellos fueran beneficiarios, se bendijeron a sí mismos. No se puede, de ninguna manera, recoger si no hay manos. No se puede, amado, esperar que Dios te lo dé todo si tú no tienes disposición para ello. Tienes que hacerlo. Hay una medida que tienes que hacerlo. La segunda cosa que yo aprendo en este pasaje es que hay una medida perfecta de Dios. La palabra gomer es la 10ª parte de una efa. ¿Y qué es una efa? Gomer es una medida de áridos que se usaba para la tierra. Gomer es una medida que se usaba para medir terrenos. Pero también es una medida que está contenida en un recipiente, que es una 10ª parte de una efa, que son 220 kilos aproximadamente. Por tanto, el gomer es una 10ª, es un diezmo, qué curioso, ¿eh? Es un diezmo. 2 kilos con 20. Donde la palabra gomer significa completo, perfecto, consumo real. O lo que es lo mismo, gomer es la palabra hebrea, teleios es la palabra griega.
La palabra gomer es la palabra perfección, consumación, completo, real, exacto. O sea, Dios tuvo una medida exacta para cada uno. El gomer es eso, es la medida exacta de la necesidad. Algo curioso que dice este versículo es que cada uno que recoja según lo que pueda comer. O sea, entonces yo cojo un poco más porque como más, no. Yo cojo un gomer, mi hijo otro gomer, y mi otro hijo otro gomer, y mi mujer otro gomer, y cogemos 4 gomeres. Pero la medida mía es la misma medida que mi hijo. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo voy a coger lo que pueda comer si mi hijo come menos que yo? ¿Cómo es esto? Déjame que se lo explique. Dios no estaba estableciendo una medida que viniese simplemente al hombre a restarle. Dios estaba haciendo que el hombre aprendiese a no codiciar, que es algo diferente. El suministro de Dios es una medida perfecta para cada cosa. La porción exacta para cada ser humano. La provisión que tú necesitas porque Dios sabe que esa es la que tú necesitas. Y a veces tú quieres que Dios te dé más, pero Dios sabe que te tiene que dar el gomer y no más del gomer. Porque sabe muy bien que si te da un poquito más del gomer, vas a empezar a guardar. Y el maná tiene un problema, es que si lo guardas al día siguiente, ¿qué le pasa? No sirve de nada, se pudre, se agusana. Por tanto, Dios sabe muy bien la medida que le tiene que dar a cada uno. Tú a veces dices, ay, ¿por qué, Señor, tú bendices tanto a esa persona? Precisamente por eso, porque tú te quejas mucho y a lo mejor ese se queja menos. Precisamente por eso, porque Dios sabe lo que necesitas, porque Dios sabe cuál es tu medida, porque Dios sabe qué es lo que realmente necesitas para que no caigas en el pecado de codiciar y almacenar. Aunque Dios se lo dijo, le dijo a los hebreos, no almacenen. ¿Sabe lo que hacían los hebreos? Almacenaban. Se lo decía y seguían almacenando. Salían al día siguiente y guardaban un poquito más por si acaso, porque no confiaban ni conocían a Dios ni pensaban que si guardaban por si acaso mañana no hubiera. ¿Qué tal si Dios no pone una medida de comer? Cuando la gente salía de sus tiendas al desierto, se hubieran pegado bofetadas y tortas. ¿Tú te imaginas? 2 millones de personas saliendo a recoger los gomeres y todo el mundo acogiendo, entonces te quitaba. Hubiese sido un caos. Dios estableció una medida. Cojan un gomer por cada uno y vayan a su casa y coman de eso. Porque es una medida perfecta. Es una medida que ni va a sobrar ni va a faltar. Aquí lo dice, no sobró al que recogió mucho ni faltó al que recogió poco. La medida exacta. Eso es un milagro, amados. Porque revela que Dios sabe perfectamente cuál es la medida de lo que tú precisas. Eso es maravilloso porque te hace entender perfectamente eso, que Dios reparte con justicia. Tú puedes comer del altar toda la vida, pero el altar te va a dar la proporción de lo que necesitas, no de lo que te gustaría comer. ¿A qué niño no le gustaría comer helados todos los días? Dígame. ¿A qué niño no le gustaría comer chocolate todos los días? ¿A qué niño no le gustaría comerse una bolsa entera de kilos de chucherías? ¿A qué no le gustaría? A todos, hasta los mayores. Pero ¿por qué tú le pones una medida al deseo de tu hijo? Porque no le hace bien, porque no es bueno, porque le va a hacer daño, porque no le va a enseñar que no se puede estar todo el tiempo con eso. Por eso hay que ponerle medida a los que les gusta mucho el chocolate. Hay que ponerle medida a los que quieren todo el tiempo colacao y quieren chocolate y chocolate. Hay que ponerle medida a los del chocolate. ¿Por qué, amados? Porque justamente tú sabes muy bien que hay cosas que son buenas en la justa medida. Dios sabe eso. Y por eso puso una medida. Mire, Mateo 5:6 lo dejó muy claro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa eso? Eso significa que el principio de la justicia de Dios previene la codicia. Cuando Dios hace justicia en proveer, está previniendo la codicia de la gente.
Por eso no se trata de que tú le pidas a Dios muchas veces lo que tú quieres. Dios te va a dar la justa medida a lo que necesitas y lo que va a ser justo. Yo a veces cuando oro por la empresa que mi familia tiene y oro para que Dios les ayude, les dé pedidos y les den ofertas y las apruebe, yo oro así y digo, Señor, todo no nos lo podemos quedar nosotros. También tiene que seguir viviendo otra gente. A mí me gustaría que todos los pedidos me los llevara yo, pero no puede ser. Dios sabe bien la justa medida de lo que le tiene que dar a cada uno. Y yo le digo, Señor, dame o danos la justa medida. Por tanto, es tan importante que entendamos que el principio de la justicia previene la codicia y despierta la dependencia de Dios. Ser justo y pedir justo le agrada a Dios, te va a evitar de muchas codicias y va a prevenir la benevolencia de Dios en tu vida. Te va a enseñar a depender de Él. La codicia aparece cuando la bendición es atesorada, es guardada. Y cuando dejamos de ver la bendición como un regalo y pensamos que es nuestra. Miren, amado, si yo todos los días a una familia le doy una botella de aceite, te aseguro que no va a haber un día que diga no quiere. Ahora tú dale pan duro. No, yo tengo pan, no. Yo me río siempre de eso, además pruebo mucho a la gente. ¿Necesitas algo? No, está bien, no, tengo todo. ¿Quieres algo? No, tengo todo. ¿Tampoco quieres aceite? Eso. Hay cosas, amado, que no hay medida, que no tienen medida. Así somos. Ese es el corazón de los hombres. Ha habido el caso que a veces, cuando hemos tenido que echar aceite a la ensalada, nos hemos encontrado que en casa no había. Digo, Dios mío, en casa del herrero, cuchara de palo. Porque yo prefiero llevarme una botella de aceite y cuando necesito otra, pues ya me llevaré otra. ¿Para qué quiero quedarme en mi casa 25 litros de aceite? Pues ya me llevaré otra, ya cuando la necesite ya la usaré. Ya Dios me va a proveer. Ya Dios me va a dar. Esto es maná, amados. Esto es la vida misma todos los días. Ay, pastor, estamos hablando de maná. No, es que estamos hablando de los principios de Dios en lo que significa provisión de Dios. El maná es el ejemplo de lo que es la provisión de Dios. El maná no es un alimento, es una enseñanza. Es una representación de quién es Dios y cómo Él actúa. La medida perfecta, el gomer. La medida, amado, que se estira o se acorta, pero siempre justa. Qué curioso. Dios estiraba. El que sabía llevar un gomer decía, bueno, oye, parece que me va a faltar, pero no sé qué pasaba. Se estiraba el gomer. Pero había otros, amados, que el gomer se les encogía. Es curioso, porque no faltaba el que llevaba poco ni sobraba el que llevaba. O sea, se estiraba y se ensanchaba. Como las tripas de San Jorge. Se estiran y se... Se estira o se agacha. Miren, amado, la bendición de Dios es así. Se estira o se estrecha. Se estira o se estrecha. Hay días que se estira y hay días que se estrecha porque dice, tienes lo suficiente, hijo. Tienes lo suficiente. Tienes lo suficiente. Yo conocí una persona que en su casa le encantaba tener un almacén de cosas. Porque su prioridad era almacenar. Y yo le miré y decía, pero vamos a ver, esto aquí tanto, ¿para qué quieres tanto detergente? ¿Para qué quieres tantas botellas de lejía? Pues, no, es que lo veo barato, lo compro y lo almaceno. Eso le pasaba, por ejemplo, a mi papá. Y mi papá vivió en la guerra, con mucha escasez. Y esa generación de guerra fue una generación que sufrió mucho no tener. Mi abuelo era también así. Y entonces le costaba, le gustaba. Era una generación que tuvo que aprender que la vida había cambiado y que ahora había pan para todos. Esa generación guardaba el pan y aunque se le enmoheciese o estuviera duro, lo guardaba porque no sabía lo que iba a pasar. Pero usted y yo vivimos bajo un Dios y un rey que el maná es fresco todos los días. Le dijo un hijo a su mamá, mamá, ¿cuándo vamos a comer pan del día? Mañana. Porque siempre compraban pan, pero comían el pan duro de atrás. Y yo siempre decía, bueno, pues corta el ritmo, tira el pan duro y empieza a comer pan del día. No, comían el de atrás. Comían el de atrás. Siempre el de atrás. Pues no, vamos a ver una cosa.
Si compras 5 barras y te sobra, compra 4 y cuando ya nos pongamos en la línea, comeremos pan del día. ¿No? ¿Usted no cree que es así? Pero esa es la mentalidad de los tiempos de antes. Una mentalidad que nos pone nerviosos. Dios amplía o reduce. Porque Dios quiere que consumas, no que acapares, que consumas. El maná se consume, no se acapara. La provisión de Dios se consume, no se acapara. La provisión de Dios es para tu necesidad, no para tu almacenaje. Esto no lo digo yo, está aquí, amados. Esto es un principio. Pero ¿tú me puedes explicar si ese principio se aplica? Si pudiéramos acaparar, acaparábamos. ¿Y por qué no tenemos más frigoríficos? Si no, madre, si yo tuviera una cámara frigorífica, sería maravilloso. Así me pasó en los días del servicio militar, que comí carne de Argentina del año 54. Y cuando yo la vi dije, Dios mío, madre mía, me estoy comiendo una vaca que ya no murió, sino que es vieja. Y entonces, cuanto más tienes para acaparar y almacenar, mejor para ti. ¿Sabe usted lo que está pasando hoy en el mundo industrial actualmente? Las grandes corporaciones están almacenando el material porque quieren especular y subir los precios. Y está faltando metales, están faltando cobres, está faltando el caucho, está faltando las gomas, los polímeros. ¿Por qué, amado? Porque las grandes corporaciones están almacenando para que los precios suban. ¿Sabe lo que hace un agricultor cuando tiene mucho aceite? Lo guarda para que cuando falte lo saque a la venta y suba el precio. ¿Ese es el espíritu de Cristo? Dígame usted. ¿Usted cree que ese es el espíritu de Cristo? Ese es el espíritu de la codicia. Ese es el espíritu de los que viven exclusivamente para su propio bien, sin importar nada. El mundo consume tanto y produce tanto que 1/3 de lo que produce y consume se va a la basura porque produce más de lo que se necesita. Pero usted, pastor, me está diciendo que no hay gente que pasa hambre. Sí, el problema es que está mal repartida. Se tira 1/3 de lo que se produce. 1/3. ¿Por qué, amado? Porque tú quieres vender y no te importa vender, aunque satures el mercado. Y entonces acaparamos por codicia. Este es el siglo XXI y lo que usted va a ver en el próximo tiempo. Acaparar para que el que tiene guarde por si acaso. Así dijo aquel hombre, ahora mis graneros están llenos. Me acostaré esta noche y diré, mañana será otro día. Dijo Dios, ahora voy a pedir tu alma y te quedarás sin nada. Dios es tan justo que suple recursos o reduce recursos. Yo no sé si usted en su vida ha visto días donde Dios le da mucho y donde hay días que Dios le da menos de lo que le daba. ¿Sabe lo que hace Dios? Estira y encoge. Estira y encoge. Porque la medida es justa para todos igual. Dios tiene un sentido profundísimo de justicia. Estira y encoge. Estira y encoge. Yo siempre he hablado de un Dios que provee y un Dios que estira. Pues ahora puedes hablar de un Dios que también encoge. Y cuando Dios quiere a alguien reducirle, le reduce. ¿Cuánto tiempo se pierde recogiendo lo que mañana no te podrás comer? ¿Cuánto tiempo? Miren, amados, nos hemos acostumbrado a trabajar en exceso hasta el punto de que al final, aún lo que tú haces y trabajas, no te lo acabas comiendo. Entonces ese es el problema del maná, que tú puedes pasarte todo el día recogiendo maná para que tenga más, pero ¿sabes qué le pasa al maná si no te lo comes en el día? Se pudre. Así se está pudriendo muchas cosas en el ser humano, así se están pudriendo un montón de recursos. Yo siempre he dicho, bueno, vamos a ver, si un frutero se le está pudriendo la fruta y tiene un cajón de manzanas que ya no lo puede vender, bueno, lo pone más barato. Y ya cuando ve que ya más barato no lo vende, ¿usted qué haría? ¿Lo tira a la basura o mejor lo regala?
¿Usted no cree que es mejor que lo regale? Esos son los bancos de alimentos. En vez de tirar las cosas, pues vamos a darlas para que se pueda dar. La pena es cuánto se pierde en recoger las cosas que no te vas a comer mañana. Muchos perdieron el tiempo recogiendo en exceso lo que Dios va a acabar reduciendo. ¿Me estoy expresando? Uy, pero no me dicen nada. Muchos pierden el tiempo recogiendo en exceso lo que Dios va a acabar reduciendo. Así que el Gomer es el Gomer, amados. Dios va a ser muy justo para todos. La riqueza se tiene que optimizar, no maxificar. No eres más rico porque tengas más, sino porque sabes optimizar y administrarlo bien. Dios tiene capacidad para hacer que la provisión se reduzca o que la capacidad se aumente. O Dios tiene la medida en la vida, o los hombres añadirían más hambre en la tierra. ¿Usted por qué cree que hay tanta hambre en la tierra? ¿Porque no hay recursos? No, porque hay codicia y avaricia. El otro día estaba viendo un programa de un país, República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo y más ricos en recursos. Está en el centro mismo de África. Tiene 600 ricos, tan ricos, que nada más que con las riquezas de esos 600 comerían, no sé si son 80 o 90 o 100 millones de congoleños. Viven en la pura codicia y opulencia, al lado de miseria en su alrededor. El programa era para echarte a llorar. La manera como hablaban, la forma, cómo despreciaban a su propio pueblo. Si Dios no mete su mano en este tiempo, si Dios no se pone a aplicar estos principios aún en nuestras propias vidas, la justicia sobre la tierra no se podrá aplicar y Dios la va a aplicar. Créelo, Dios la va a aplicar. Dios tiene la capacidad precisamente para eso. Recuerda una cosa, Dios siempre opera en justicia. Toda bendición tiene una medida de justicia. En el reino de Dios no puede ser que unos lo tengan todo y otros no tengan nada. En el reino de Dios no es posible que unos sirvan todo y otros no sirvan nada. En el reino de Dios todo va a operar en justicia. Segunda cosa, Dios es especialista en proveer, en aumentar y también ¿en qué? ¿En qué? En reducir. No te olvides, ¿eh? No te olvides. Dios aumenta, pero Dios también reduce. Éxodo 19, me encantó. 16, versículo 19. Ninguno deje de ello, nada de ello para mañana. Diga conmigo, no se puede acumular. Las bendiciones de Dios no se acumulan. Dios tiene una vida para cada maná. Tiene una vida útil para cada maná, para cada persona. No vas a poder tener más porque codicies más y guardes más. Amado, hay cosas que no las pones en el lugar correcto y se las lleva al infierno. Tengo algunos testimonios, pero no los voy a dar, de lo que significa guardar por no haber dado y cómo Dios se come lo que tú no diste. El problema es que lo que tú no das y se guarda, no bendice. La riqueza es muy ruinosa cuando consigue que el hombre dependa de ella y no de Dios. Todo lo que tú puedes tener,
como consiga que te creas que tú total, yo estoy bien, va a hacer mucho daño y mucha ruina a tu corazón. La riqueza, el maná, la provisión de Dios es inútil si no se invierte. Si solo se acapara y se guarda, no sirve. Nunca olvidaré ver a mi abuelo, que no se comió ni un pastel en su vida. Que por guardar y por guardar y por sus hijos y por guardar y por guardar, el pobre no disfrutó nunca nada de la vida. Su mentalidad era tan pobre y tan mezquina, basado en los años, en la guerra, en el sufrimiento, en el trabajo, que no disfrutó nada. Y llegó uno de sus 3 hijos, gracias a Dios que no fue mi mamá, un hombre perverso, porque mi tío era perverso. ¿Y sabe lo que hizo? Todo lo que tuvo se lo quitó. Fue al banco, manipuló, dañó, le hizo firmar al viejito estando en los peores días. Lo esquilmó. ¿Sabes cómo falleció mi tío? En ruina, solo, chepado hasta abajo. ¿Sabes el dolor y el sufrimiento que vivió ese pobre hombre por el peso de todo lo que había hecho en toda su vida? Es doloroso, muy doloroso, y haya mucha gente que no se dé cuenta que acaparar, guardar es inútil. No hay nada más hermoso que saber que lo que tú posees bendice a otros y obtiene la benevolencia de Dios. No hay nada más hermoso que eso. Es un honor para el hombre, un honor para el hombre el ser un instrumento en sus manos. Cuando estaba escribiendo esto anoche, y eran las 12 de la noche, porque ayer fue un día muy difícil para mí, muy difícil. Las circunstancias sabe Dios muy bien cuáles son. Dios me dio esta frase que le quiero dejar ahora. Verdaderamente un hombre vale lo que usa y lo que da. Un hombre vale lo que usa y lo que da. Y si tú no sabes usar, ni sabes consumir lo que tienes y no sabes dar, tu valor es muy pequeño. Muy pequeño. La gente que acapara y hace tesoros, lo único que consigue es que su corazón apunte a ellos y se olvide de Dios. Por eso, amado, tienes que apuntar a ser rico para Dios, no para los hombres, para Dios. Tú tienes más que muchos ricos, amado, mucho más que muchos ricos. Tú tienes algo que muchos ricos no poseen ni tienes. Tienes al dador de todas las cosas, al que te va a dar siempre de forma justa, al que va a proveer para ti, para que no te sobre, pero nunca te falte. Aquel que te va a dar y te va a reducir también, porque Dios reduce. Sí, lo hace. Dios tiene una suficiencia exacta para con todos. Es suficiente para con todos, pero suficiente. Todo lo que tú has aumentado, guardado, atesorado, se corrompe. Es degenerativo, corroe el corazón. Lo corrupto es aborrecible. Tú has visto los ancianos que van todos los días al banco y preguntan con la cartilla a ver si está su dinero ahí. El otro día hablé con un notario y le pregunté, ¿tenéis mucho trabajo? Dice, no te imaginas el trabajo que hemos tenido. Porque en España, muriendo 70.000 ancianos, hemos tenido que hacer un montón de declaraciones de bienes. Y cuando las personas, las familias van a enterrar al anciano, ahora hay que ver qué propiedades tiene, qué tiene, y el dinero que está costando a esas familias el conseguir lo que el abuelo, porque el Estado se lleva el 45% de lo que el viejito ahorró. O sea, que el viejito ahorró para sus hijos o para quién? Para el Estado.
Por eso yo a papi, hace muchos años, le dije, abuelo, yo te amo mucho y sabes que no vengo con ninguna intención. Pero si tienes una casa, papi, en vez de ponerla ya a tu nombre y mamá, antes que la escrituremos, ponla a nombre de tus hijos y nos vamos a evitar muchos problemas, tú y nosotros. Qué malo es este hijo, ¿eh? ¿Qué hizo con su padre? No, es que yo dije, no, Señor, el Estado no se va a llevar lo que mis viejos trabajaron por muchos años. No, tiene que quedar para el reino de Dios y su pueblo. Hoy, amado, hay una ruina por causa de la gente codiciosa que no entiende, aborrecible, aborrecible. Miren, tu exceso es la deficiencia de otros. ¿Tú sabías eso? Tu exceso es la deficiencia de otros. Si tú te excedes en tener más de lo que realmente necesitas y consumes, le estás quitando algo. Este mundo tiene recursos para todo el mundo que pueda vivir. Pero el exceso de muchos está llevando a pobreza a otros muchos. Miren, quizás usted nunca ha ido a Latinoamérica, porque quizás nunca ha estado. Quizás algunos han vivido ahí y saben muy bien lo que estoy diciendo. Pero quizás los españoles de a pie no han ido nunca a una villa miseria en Argentina, a una de las zonas más pobres que vi en mi vida en Venezuela. Que cuando aquel día me dieron, hacía un calor horrible en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Y fui a una villa miseria llena de tierra, tapada con plásticos, con cañas, y la mujer, íbamos a hablarle de Dios, hablando allí con 4 niños corriendo para acá, y me dice, ¿quiere usted un helado? ¿Viste la cara que yo pongo? Pues yo no sé si se me notó, pero debe ser que puse esa cara. Y cuando me di una bolsa con líquido y lo que ellos dicen popote, una pajita que sobresalía, ese era el helado, rodeado de todo aquello. Dios mío, ¿y cómo conservan si aquí no hay frigorífico? ¿Y cómo sé que esto está bueno? Pues aquel día todavía estoy vivo, gracias a Dios serán las misericordias del Señor conmigo. Porque despreciar iba posiblemente a ofender a una persona y me tocó hacerlo. Porque estábamos hablando de Dios a una vida y estábamos allí compartiendo de Jesucristo a personas en ese alrededor. Y hubo que hacerlo, amado. Y me di cuenta, amado, que el exceso de muchos, cuando yo veía en las calles de Caracas los coches, las casas, yo decía, es que el exceso de esta gente es la pobreza de estos otros. Nuestros pueblos están llenos de esas diferencias. Pobres, pobres y ricos, ricos. No existen clases medias. Las casas que yo he visto en Latinoamérica no las he visto en España. Nunca. Yo vi en Colombia casas que no he visto en ningún país del mundo donde he estado. Es que no se puede describir. El exceso de unos pocos ha llevado, amado, a la deficiencia de muchos. No perdamos el tiempo obteniendo cosas que Dios no va a bendecir. No tengamos el tiempo bendiciendo cosas, no tengamos el tiempo obteniendo cosas que Dios no va a bendecir. ¿Para qué pedir tanto? ¿Para qué tener que hacer tanto? ¿Para qué, amado? Mire lo que dice el versículo 21. Y lo recogían cada mañana. Esa es la vida de la justicia. Cada día, cada mañana hay un maná. Cada día tú ves diligentemente hacer lo correcto y Dios te va a amparar. El maná es para el diligente, no para el ocioso. Y si eres diligente, Dios te va a bendecir. Cada mañana va a haber alguien constantemente que le crea a Dios y que va a recibir respuesta. Miren, ¿usted sabe cuándo crece la hierba? ¿Por el día o por la noche? ¿Quién lo sabe? ¿Cuándo crece la hierba? ¿Por el día o por la noche? Por la noche.
¿Dónde crecen los frutos? ¿Por el día o por la noche? Por la noche. O sea, que mientras tú duermes, Dios está preparando el fruto para que te despiertes y lo recojas. O sea, que Dios es un Dios que prepara y que Él facilita que tú recojas tu fruto cada mañana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ojalá pudiera recuperar esa predicación de aquel hombre Jack Hayford que oí en Inglaterra hace algunos años. Posee tus mañanas, posee tus mañanas. Tómate esa mañana, cada mañana posee tu mañana. Vete delante de Dios, posee tu tiempo con Dios, posee tu manera de trabajar, posee tu honestidad, posee tu testimonio, posee darle a alguien un mensaje de Cristo. Cada mañana sea para ti un día de fruto porque Dios la dispuso para ti. Dios no duerme, ni se duerme cuando tiene que proveer. Dios cada mañana te permite progresar. Cada mañana te lo va a permitir. Aprendamos a trabajar dentro de su programa y de su tiempo, de su principio y de su manera. Le dije al principio que maná es una lección. Maná no es alimento. ¡Ay, le dio el maná y comieron! No, no. Es un proceder, es una forma de proceder en Dios. El maná es cada mañana, cada mañana. Tú sabes lo que son 40 años cada mañana. Y cada mañana al despertar. Cada mañana orando y cada mañana orando. Y cada mañana el pesado del pastor mandando el enlace. 7:25, 7:28, el enlace otra vez. Hay algunos que tienen que decir, ¡ay, ya, quíteme de aquí ya! Siempre lo digo, el que quiera que se quite, yo lo quito. No tengo problema. Yo mando al que quiere. ¿Que no quiere? ¡Qué pesado es cada mañana por 40 años ir a por el maná! No, ¿usted no cree que era así? Oye, por un día, jolineo, es que hoy no me dan ganas. La provisión de Dios es a través de la constancia. Aprendamos a trabajar en eso. Mire, quiero que veas algo muy poderoso que vi aquí en este pasaje. Éxodo capítulo 1. Este es Israel, el pueblo esclavizado, que todavía no eran nación, esclavos, que están en Egipto. Aquí no se dice Israel, se le llama los hebreos, porque todavía no eran pueblo ni eran nación. Había venido una familia con 70 personas y 400 años después eran millones y se estaban procreando, pero eran hebreos, no eran pueblo, no eran nación, no eran nadie. Solamente era el pueblo escogido por Dios y nada más que eso. Pero en su lejanía y desconocimiento vivían esclavizados. Dice el versículo 1 de Éxodo, versículo 13, capítulo 1, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¡Qué versículos terribles! Ese es el día de hoy. Nos hacen trabajar con rigor, con dureza, amargan nuestras vidas, nos tienen atados con servidumbre, nos obligan con rigor. Ese es el siglo XXI. Con rigor, con rigor, con rigor. Obligan y fuerte y te atan. ¿Para qué vamos a hablar de los bancos? No saquemos ese tema porque te dan ganas de retorcerles el pescuezo. En el siglo donde estamos hoy, los bancos son los que menos hacen por nada. Tú te ingresas, tú te quitas, tú te pones, tú te haces. Yo hace meses que yo no voy a un banco. Yo me lo hago por internet. Yo me lo ingreso por el cajero. Yo me lo quito. Yo pago el impuesto. Yo pago aquí. Yo pago allá. Pero a mí cada vez me meten más comisiones. Y yo le digo a los bancos, bueno, vamos a ver. Esta comisión que usted me metió aquí de 15 euros, ¿por qué? No, mantenimiento. Digo, ¿qué mantienen ustedes? Le digo, ¿mantienen qué? ¿Que sacan un pico y una pala y mantienen? ¿Qué mantienen ustedes? Le digo. ¿Qué mantienen? No me saben decir. El otro día estaba una persona testigo hablando, yo con él me dice, ¿te pones duro? Digo, es que es para ponerse. Y por eso no quiero hablar del tema, porque entonces me sale la vena. Porque es esto, es Egipto. Y pum, y pum, y pum, y pum. Y lo que viene, que usted no sabe, y lo que viene. Porque los bancos van a ser invisibles. No va a quedar una oficina de un banco. Se lo va a tener que hacer usted solito. Todo.
para que no protestes, para que no hables, para que no digas, para que tragues y tragues. Ya está. Eso es Egipto, amado. Y miren, curiosamente, Israel vivió como esclavo, comió como esclavo y Faraón era el que le proveía. Papá Estado nos provee a todos, que es lo que quieren. Papá Estado provee a todos. No, Papá Estado a mí no me provee. Me provee mi trabajo y mi Dios con mi trabajo. Miren qué curioso es esto. Versículo 11. Dice que pusieron ahí para que no nacieran más niños porque estaban cansados. Y miren, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Eso eran pini, machaca y machaca y machaca y machaca y machaca. ¿Usted no se siente machacado por esta sociedad? Dígame si no es verdad. Y venga, y una cosa y otra, y ya por fin cobras tu sueldecico ahí, 700 euricos que he cobrado yo, ahí, qué bien. Y de repente, ¡pum!, el recibo del agua. Madre mía. Y ¡pum!, el seguro del coche. Y ¡pum!, la hipoteca. Y ¡pum!, el niño que viene con una cosa que tiene que comprar. Y ¡pum!, se le rompió el zapato. Y ¡pum!, se cayó la cortina. Y ¡pum!, se te estropeó el televisor. Y ¡pum!, bueno, el televisor que se estropea. Se te tribó la cocina. Y entonces dices tú, vamos, pero ¿será posible esto? ¿Será posible? Estos días estaba viendo un reportaje, yo veo muchos reportajes, sobre los electrodomésticos. Están programados electrónicamente para durar de 2 años para adelante. A los 2 años, esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza. Programados para eso. Salía la historia de una fábrica, Miele, que es uno de los eléctricos más importantes del mundo, que no ha entrado en el protocolo de esto que estoy diciendo. Y tienen una lavadora funcionando día y noche, a ver cuántos años. Tienen una funcionando más de 20 años y no ha parado de funcionar. 20 años sin parar de funcionar. 20 años. Y dice, ¿por qué ustedes hacen esto? Dice, nosotros somos los más caros, pero no entramos en el protocolo de jugar con la gente. Y hablaban duramente de todo el resto de las fábricas y maquinarias y todo. Esta es la sociedad. Pini. Ahora déjeme que le lea esto que es muy importante. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. ¿Qué hacían los israelitas? Construir lugares que tenían cámaras, depósitos para almacenar el grano, para almacenar las cosas. O sea, Faraón era quien les pagaba. Tributaban para él y les pagaba, les proveía él, no era Dios. Pero encima edificaban ciudades para hacer del sistema de Egipto más codicia, más esclavitud, más acaparar, más castas, más diferencia. Miren, José estuvo en Egipto hace muchos años antes que esto, 400 años antes. Y Dios le dijo que guardase. ¿Para qué dijo que guardase? ¿Para acaparar? No, para dar. Para que el pueblo, aquel pueblo conocido y el mundo, tuviese comida en el día de hambre. O sea, Egipto se convirtió en un almacén para bendecir. 400 años después, Egipto se convierte en un almacén para especular, para codiciar, para maltratar, para tener esclavos. Este es el problema de Israel. E Israel salió con la mentalidad de Egipto, con la mentalidad de acaparar. Hay que guardar, hay que guardar, hay que guardar. ¡Ay, el maná! Hay que guardar, hay que guardar, hay que guardar. Tenemos que almacenar. Es que no sabemos si vamos a comer. Vamos a guardar. Ese es el problema. Por eso costó tanto cambiar el corazón de Israel. Porque vivieron toda su vida construyendo lugares para hacer más grande el sistema. Acaparar, 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 acaparar. Por eso Dios los liberó. Y les costó mucho. Para hacerlos libres de la servidumbre, de la esclavitud, de la crueldad, de la miseria. Pero sobre todo para hacerlos libres de esa forma de vida.
perdóneme usted que te lo diga así de claro, nos han comido la cabeza, a todos. Nos tienen metidos en un zurrón haciendo nosotros lo que quieren. Vivimos para pagar, 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 pagar y pagar. Si tiene una televisión así, hará un poquito más. Cuando la tienes grande, después te traes el estadio de fútbol a tu casa, porque ya más grande no puede ser. Y ahora te compras un coche, a los 4 años hay que comprarse otro. Y ahora otro. Me he comprado una casa que dice primeras calidades. ¿Primeras calidades? ¿Usted cree que son primeras calidades? ¿Sabe lo que son? Edificios para que el constructor gane más dinero, escatimando los materiales, todo lo que puedan, para que queden más ganancias. Primeras calidades. ¿Y usted se lo cree? Primeras calidades son las que tiene Cristiano Ronaldo en su casa. Esos son primeras calidades. 20 millones de euros. Esos son primeras calidades. Nosotros tenemos ni la primera. La calidad, eso no existe. Ni lo primero. Nosotros, amados, somos una nación, un pueblo, esclavizados a un sistema que se llama Egipto. Acaparando, 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 acaparando. ¿Sabe lo que más me molesta de China? Ellos producen esto y son los que están ganando dinero con esto. El resto, tú mira cualquier producto en este momento en el mundo, si no dice Made in PCR. Antes decían Made in China, pero como no queda bien, dicen PCR. República Popular China. En inglés. A mí me parece tan indignante que el pueblo de Israel, aquí, se la pasó 400 años haciendo que el sistema de Egipto se hiciese fuerte con el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios. Dios quiso librarlos para enseñarles una forma diferente de provisión. Y en teoría iba a empezar a predicar desde aquí, porque lo otro es la introducción. Sí, literal. Porque les quiero hablar de que el maná tiene un principio único que no se ve en toda la Biblia. Es el principio de el maná del 6º día. Qué curioso. En el 6º día, el maná es distinto a todos los demás manás. Sabe igual, tiene la misma forma, pero tiene en su origen algo que es diferente. Porque ese maná que se recoge el 6º día, como el 7º día no va a haber maná, ese maná del 6º día vale para 48 horas. ¿Cómo hace esto Dios? ¿Cómo lo hace Dios? El maná del 5º día, como lo guardes al 6º, se pudre. Pero el maná del 6º día, si lo guardas, al 7º día comes con él. Esa es la historia de los que les quiero hablar. El maná, así se llama esta predicación, el maná del 6º día. Porque esto es lo que Dios me habló, de esto. Me dijo, ¿tu hijo te has fijado el milagro del maná del 6º día? Que son 3 milagros en uno. Primero, caía el doble ese día. Ese día caía el doble para que tuvieran para ese día y para el siguiente. Ese día, el 7º día, ese maná duraba, perduraba. Pues era un maná, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hace? Dios le ponía un ingredientillo, un conservante y colorante. Ese día el maná se guardaba y no se descomponía. O sea, el maná del 6º día, para comer el 6º y el 7º día, es un maná distinto. La semana que viene más. Es una lección. Es un regalo. Este no es un maná cualquiera.
Este es el maná para la iglesia, para la casa, para sus hijos. Este es el maná del día de reposo. ¿Usted sabe guardar el día de reposo? ¿Usted cree que sabemos santificar el día del Señor? ¿Usted se ha dado cuenta que cada día más el domingo ya se parece a cualquier día de la semana? Cuando yo iba a Estados Unidos me sorprendía que todo, absolutamente todo estaba abierto. Todo. Está abierto a las 24 horas, los 24 días, los 7 días, el 30 días y los 300. Está abierto siempre todo. Y dice, pero aquí no cierran nunca. No. No importa si es domingo, si no, por eso se trabaja domingos, se trabaja todo. No importa. ¿Usted se ha dado cuenta que cada día más el domingo se ha convertido en un día normal? ¿Usted se ha dado cuenta que las grandes corporaciones quieren trabajar y abrir los domingos? ¿Usted sabe por qué en España no se abren los domingos todos los domingos? ¿Usted lo sabe? ¿A que no lo sabe usted? Se lo explico en un minuto. Porque está legislado por ley. Y tienen unos días que se legislan, que se firman los convenios de trabajo para decir, se va a abrir este fin de semana, este y este. Y no más. ¿Y sabes cuántos años llevan las grandes corporaciones presionando a los gobiernos para que liberen el horario comercial? ¿Sabes cómo se llama eso? Egipto. Usted me ha leído, ¿no? ¿Y Egipto qué hacía? ¡Fum! ¿Y Egipto qué hacía? ¡Fum! ¿Y Egipto qué hacía? ¿Usted sabe cuánta gente trabaja los domingos ya? Cada vez más. ¿Usted sabe cuánto ofendemos a Dios cuando en el día del Señor hacemos lo que es de los hombres y no lo de Dios? Quizás usted no lo sabe. Pero yo le voy a hablar del maná del séptimo día. Y te aseguro que a mí por lo menos el pijama se me cayó por este lado. Porque dije, Dios mío, perdóname, porque no tengo ni idea de lo que esto significa tan importante para ti. Y el diseño de Dios está siendo golpeado. Se descansa un día porque Dios descansó un día. Se establece un maná distinto porque en el día de la provisión de Dios, ese maná es distinto. Y la bendición del séptimo día, que se recoge el sexto, es distinta. Y te digo más, proféticamente, aquel que tenga entendimiento de lo que es hacer en el sexto día, vivirá en el séptimo. Pero aquellos que han hecho del séptimo su propio día y no el de Dios, lamentablemente, como dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes cuáles son las dos ofensas que hicieron este pueblo contra Dios? Número 1, codiciar y guardar, porque guardaban para el día siguiente. Número 2, no guardaron el día del Señor. No respetaron. El día del Señor, ¿sabes qué hacían? Volvían a salir a buscar el maná. Yo, perdóneme usted, un día me enfadé con una persona mucho, pero mucho. Le dije, mira, perdóname, a ti te pueden dar 150 euros por trabajar un domingo. Pero está en tus manos decir no. Decir no. ¿Y sabes lo mejor de todo este caso? Que al final a veces lo que ganas lo acabas perdiendo. Así es que, bueno, nos hemos quedado al principio de la predicación. El maná nos enseña muchas cosas. Dios les bendiga. Dios nos ayude, amados. Hoy santifiquemos el día de reposo. Cuando yo puedo ver personas que a veces un día del Señor no vienen a la iglesia, digo, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? No, no lo sabes. ¿Tú sabes cuánto ofende a Dios estas cosas? No, no lo sabe. No lo sabe. Eso es lo que le pasaba al poder real. No lo sabían lo que ofendía a Dios eso. No lo sabían. Así es que si Dios me lo permite, estamos aquí vivos y el Señor está con nosotros, les entregaré la palabra el próximo día. ¿Vale?
Amén. ¿Todavía me aman ustedes a mí? ¿Eh? Ah, bueno, gracias. Complacido. Es que me he tenido que acostumbrar a hablar hasta a los que no me aman. A veces es mejor hablar a los que te aman, porque cuando tienes que hablar a los que no te aman, es duro. Así que gracias que podemos hablar la voz de Dios también dentro de los que tienen oído para Dios. Gracias, Señor, en esta tarde, en esta mañana, por la palabra. El maná del sexto día. Porque el séptimo no hay maná, el maná del sexto día. Así es la palabra para esta hora. Así es. Ayúdanos a que sea revelada a nosotros. Si hoy me tienes que reducir, Señor, será que necesito ser reducido. Si hoy me tienes que aumentar, será que necesito ser aumentado. Así que el Señor nos bendiga. Si nos tiene que reducir, será que Dios quiere que seamos reducidos. Si me tiene que aumentar, será que Dios quiere que sea aumentado. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.